Primero les quiero hablar sobre la situación de los datos en Panamá. Posteriormente, las iniciativas existentes de datos en y sobre Panamá. Y luego vamos a terminar, último, con el futuro de la data abierta en Panamá. Y ahí le pasaré la palabra a Miguel. Primero que todo, vamos a entender un poco de dónde viene todo este concepto de datos abiertos muy brevemente. El concepto nace en el mundo científico a mediados del siglo pasado. De hecho, en 1950-1957 se empiezan las primeras iniciativas para compartir data científica a través de todo el mundo y que las investigaciones de un científico particular estuvieran abiertas a todos. Y ahí nace ese concepto de publicar la data abierta, compartirla, etc. Esto es antes del Internet, de hecho. Posteriormente, con la creación del Internet, Tim Berners-Lee, que es el estructurador del World Wide Web, determina que lo óptimo sería que el Internet fuera un mundo transparente, abierto, donde las cosas se pudieran compartir y la gente pudiera compartir sus bases de datos sin problemas. Del mundo científico, para los 80, 90, todo esto empieza a pasar al mundo económico, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empieza a solicitar a los países a que publiquen de forma abierta sus estadísticas personales. Y se crea la consolidación de las primeras bases de datos internacionales en ese sentido, económicas fundamentalmente. De hecho, dentro del mundo económico, un presidente del Banco Mundial, que era una de estas primeras instituciones que empezó a lidiar con data, se llama Peter Eigen, él vino a Panamá como hace 2 o 3 años, él se sale del Banco Mundial, él era el presidente del Banco Mundial, una vez se sale de ahí, él funda Transparencia Internacional. Porque lo que él decía es, yo he estado en la presidencia del Banco Mundial y me doy cuenta que los gobiernos no quieren compartir sus datos, son renuentes, entonces necesitamos crear algún tipo de organización que pueda ayudar a promover esta apertura. Y por lo tanto funda Transparencia Internacional, de la cual la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es el capítulo panameño. Bueno, se empieza a empujar la data compartida, esto van haciendo, y finalmente en ciertos países, Estados Unidos, Canadá y en países europeos, se crea lo que serían las bases de datos oficiales del gobierno de datos abiertos. Y el ejemplo básico, fundamental, es un sitio web que se llama data.gov, y ese es el sitio oficial de datos de Estados Unidos, pues. Y de ese modelo y de la forma en la que ellos lo hicieron, utilizando SICAN o herramientas tecnológicas particulares para el almacenamiento de datos, es que se establece el estándar global de cómo se va a hacer esto, pues. Y Panamá, ahora que finalmente ha llegado al punto donde se va a ajustar a esa tendencia internacional, ha adoptado los mismos estándares que adoptó en su momento Estados Unidos. O sea que ese es como el gran patrón, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Ok, entonces, hablemos de Panamá. Si en el mundo estamos hablando de celulares y wifi, en Panamá en cierta forma todavía estamos en la edad de piedra, lastimosamente. Yo a veces, Miguel me enseña y dice, mira esta herramienta, y yo le dije, wow, de verdad, esto es muy avanzado. Pero es falso decir que en Panamá no hay datos. Sí los hay, el problema es que no son abiertos, no están inmediatamente disponibles. Entonces, las fuentes básicas de datos, primero que todo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Ese es como el principal y más grande generador de datos que existe en este país. Y de hecho, la gente de la Contraloría misma dice, de toda la información que yo recopilo, yo solo publico 30%, porque no tengo el presupuesto para procesar todos estos otros datos. Y ellos procesar no es tecnológico, es literalmente que alguien se tiene que sentar con todos esos reportes escritos y transcribirlos, etc. Entonces, ellos generan algunos de los documentos más importantes de datos que tenemos en el país. Primero que todo, el informe del Contralor anual, donde está toda la data económica, exportaciones, todo. Ya les voy a enseñar dónde conseguirla, después de la charla de Miguel. El censo de población, evidentemente, cada 10 años. La encuesta de hogares, que se hace mucho más frecuentemente, y las varias encuestas comerciales que hace. Así que, si van a buscar datos, uno de los primeros lugares donde tienen que chequear siempre es el INEC. Luego está la data de las planillas. Ayer la Contraloría sacó una nueva interfaz donde podemos ver las planillas de los diputados, pero esa información de hecho ya estaba disponible. La información de todas las planillas de todas las instituciones gubernamentales la tiene la Contraloría en su sitio web como servidor, y la Defensoría del Pueblo también hace mensualmente una recopilación de todas las planillas de las entidades que se las tienen que mandar, y esa información de hecho está en el tabulario. Posteriormente les diré cómo accesarla, pero también para que sepan que está disponible en estos sitios originalmente. Y finalmente, y en peor estado, la data misma de los ministerios y órganos del Estado. Hay un proyecto, de hecho, que se ganó una beca a la ICFJ, que precisamente lo que busca es agarrar los fallos de la Corte Suprema de Justicia y volverlos más transparentes, porque al final un fallo es un pedazo de dato y está oculto o opaco. El ministerio, esto está en orden, el ministerio que mejor produce datos es el Ministerio de Economía y Finanzas.
De hecho, tiene una aplicación que ustedes pueden bajar en su celular y ahí pueden encontrar toda la data de la deuda pública. O sea, la verdad el MEF está en la vanguardia entre los ministerios. El Meduca, lastimosamente, tiene mucha data, mucha de ella en papel, mucha de ella en cajas de cartón corrugado, en un cuarto mohoso, lastimosamente. El Meduca, sencillamente para que sepan, fue en el 2016 que empezó a registrar la data educativa de forma digital. Antes de eso era todo por papel, se le mandaban las encuestas a los directores y ellos tenían que mandar las encuestas de vuelta llenadas, etc. Es un lío. El Ministerio de Ambiente tiene mucha data ambiental, sorprendentemente, no me lo esperaba. El órgano judicial, como les dije, tiene el repositorio de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la historia judicial de este país. Eso es información muy valiosa, particularmente, imagínense, una plataforma para que los abogados pudieran consultar todos los fallos que han salido. Eso sería un éxito. Y finalmente, muy importante, esto es algo que Camila de seguro ha consultado, el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, el CIEC. Eso lo pueden buscar en CIEC, básicamente, creo que es ciec.gov.pa, no estoy totalmente seguro, pero ellos incluso tienen un anuario donde recopilan los últimos 20 años de estadísticas criminales, así que también es una fuente de datos importante. Sencillamente lo que les quiero decir es que hay datos, sin duda, pero no han sido centralizados, no han sido limpiados, no han sido curados y definitivamente no han sido desarrollados a historia. Hablemos un poco de la metodología de archivo de datos. Voy a decir 3 niveles. El primer nivel es total transparencia. Estas son las entidades que han logrado lo que se han establecido hacer y ahí puedo dar nuevamente el ejemplo del MEF, digamos. En transición, son aquellas entidades que saben que tienen un problema de apertura de datos, lo están intentando enfrentar, pero no han podido hacerlo. En particular, el caso ejemplar de esto es la fusión o el sistema integrado de información que se está creando entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Porque muchas veces sucedía que tú te ibas a atender a una clínica, entonces dije, bueno, ¿qué tiene esto? Digo, presión alta, ok, 1. Y luego vas a una policlínica de la Caja del Seguro Social, eres la misma persona y dice que tienes presión alta 1, pero entonces contamos 2 al final. Y es, o sea, un desastre absoluto. Ellos lo saben, les está costando porque tienen que compensar todos esos errores que han hecho a pasado, pero le están trabajando. Ahí está la doctora Itza Barahona de Mosca, quizás algunos de ustedes como periodistas la conocen, está encargada de ese tema. Y la verdad es que por lo menos están trabajando en hacerlo. Y finalmente, opaco, o sea, sencillamente es un ministerio que de vez en cuando quizás publica un informe, pero no te da la data. Y ahí el ejemplo para mí clásico es el Ministerio de Desarrollo Social, que de la nada pone, dije, informe de junio del programa Ángel Guardián. ¿Y dónde está julio? ¿Y dónde está agosto? ¿Y dónde está enero? Dije, no, ese es el que hay, pues. Entonces, esto es algo gracioso. Esta es la tecnología gubernamental de archivo. Primero se produce un reporte en Excel, luego se imprime el reporte, luego se escanea el reporte a PDF, luego se sube el PDF y finalmente agarran el Excel original y lo meten en una caja de cartón impreso. Entonces, si ustedes han consultado alguna vez archivos públicos, usualmente lo que ustedes encuentran en Panamá es que están descargando un PDF, no una tabla en CSV. Y el óptimo es llegar a eso, pues el óptimo es llegar a un formato que tú puedas inmediatamente leer, procesar y trabajar. El problema es que muchos funcionarios en Panamá consideran que la data es suya, consideran que la data es del ministerio. ¿Yo cómo te voy a dar eso? No me han autorizado. ¿Me explico? Y entonces todavía los periodistas estamos en ese trabajo de decirles que sí es tuya, pero también es mía. Y bueno, hay que ver cómo me la compartes, porque si solo me das el informe digerido, o sea, si yo no puedo ver la data original, yo no sé cómo tú llegaste a estas conclusiones. Pues. Entonces ellos ocultan mucho la data sencillamente dándote el índice o el promedio o lo que sea. Y ya para terminar y pasar la palabra, ¿qué iniciativas existen? No estamos totalmente perdidos, hay varias cosas que están sucediendo. Primero que todo, lo fundamental, la plataforma datosabiertos.gov.pa, este es nuestro análogo de data.gov de los Estados Unidos. Y la idea, ojalá, es que todos los periodistas también aportemos data a la Autoridad Nacional de Transparencia, les demos nuestra base de datos y ellos puedan poblar datos abiertos. Panamá en Obras es una reciente iniciativa que sacó con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y algunas embajadas, y tienen un mapa donde ustedes pueden ver todas las obras licitadas en Panamá que se están desarrollando, el costo, el precio, a quién se le licitó, etcétera. Es un inicio para ver ese tema. ¿Podrías pasar? Y bueno, privados, uno, el tabulario, que es la iniciativa de Nueva Nación. Dale, pasa. Panadata, que es donde está, ahí pueden encontrar data de licitaciones y de registro público. El tema es que tienen que estar, tienen que tener un usuario y pagar, ese es el único problema ahí. Y si pasas de nuevo, Espacio Cívico, una iniciativa muy buena donde pueden ver a los distintos diputados que están corriendo para las elecciones. Y finalmente
Ruta 2019, que es una iniciativa de la prensa donde tienen todos los escándalos de corrupción de los diputados, toda su historia legislativa, etc. Y estas son, la verdad, como los 4 pilares de las iniciativas privadas que se están haciendo en el país. Y ya la última filmina es, ok, ¿cuál es el futuro? ¿Qué va a suceder? ¿Pasa? ¿Cuáles son las tareas evidentes pendientes? O sea, las cosas que evidentemente hay que hacer como comunidad de periodistas de datos en el país. ¿Pasa? Primero que todo hay que poblar datosabiertos.gov.pa. O sea, tú te metes a datosabiertos.gov.pa hoy día y salen todos los rubros y entonces tú haces clic en ambiente y te dice 0 conjuntos de datos. Y haces clic en finanzas y te salen 0 conjuntos de datos. Pero es falso, esa data está ahí, está en mi ambiente, está en el MEF, solo que todavía no se ha hecho la integración. Es importante que eso suceda. Necesitamos tener un sitio único de planillas donde estén todas en formato CSV disponible. Ya la Contraloría hizo un paso hacia eso ayer. Y finalmente un mapa digital del país sobre el cual sobreimponer las locaciones de las obras, las escuelas, georreferenciadas con enorme detalle para poder decir, oye, ¿dónde están haciendo esa ampliación de la carretera? Aquí, precisamente aquí, en esta coordenada geográfica, este es el costo, a esta persona se le visitó, etc. Y bueno, finalmente, creatividad y práctica. Bueno, homicidios también, por ejemplo, hay plataformas en Estados Unidos muy básicas, por county o por estado, donde dicen que aquí sucedió un asesinato, aquí sucedió una cosa, y eso influye, el tema de bienes raíces, influye un montón de otras cosas, eso es importante también desarrollarlo. Y bueno, sencillamente para que sepan que este es un campo en desarrollo, hay mucho trecho por recorrer, y yo no siento que el periodista necesariamente es un periodista de datos, sino que es un periodista, y entre sus múltiples herramientas también se encuentra el tema del análisis de los datos, etc. O sea, este es otro arsenal dentro de ese tema periodístico. Pasa. A ver, bueno, y la iniciativa de cada uno de ustedes, esto es lo más importante porque, quién sabe, tú te paras y dices que yo tengo un nuevo proyecto y nos sorprendes a todos. Y dije, wow, ok, faltaba eso y ni lo sabíamos porque no se lo había ocurrido a tal persona. Y ya finalmente termino haciendo esta pregunta. Y esta es para mí la pregunta esencial que me motiva en el tema de periodismo de datos. Si no tenemos datos de buena calidad, ¿en base a qué estamos tomando decisiones de políticas públicas? O sea, yo me paro enfrente a un ministro y yo le digo, dije, oye, esa base de datos que no la tenemos. Pero entonces, ¿cómo estás asignando presupuesto? No, hacia el este. Es que, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, eso es lo que falta. Nosotros no podemos salir de un país que se vuelca a las autoridades carismáticas, que se vuelca a los personalismos, si no tenemos precisamente lo opuesto, datos, sobre los cuales analizar y determinar qué vamos a proceder a futuro.